Está a punto de pasar. Lo sientes. Esa ola que se levanta dentro de ti. Ira, ansiedad, impulso. Y sabes, en algún lugar profundo, que en 2 segundos vas a explotar. Vas a decir algo que no puedes retractar. Vas a hacer algo que vas a lamentar. Vas a ser arrastrado de nuevo por esa fuerza que parece más grande que tú. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Justo ahí, en ese momento, antes de que explotes, hay un espacio, una brecha, un instante donde todavía puedes elegir, pero nunca te enseñaron a encontrarlo. Y esa brecha invisible entre el impulso y la acción es exactamente donde vive tu libertad real. Sucede todos los días. Alguien dice algo que te molesta y antes de que puedas pensarlo, estás respondiendo. Con ira, con sarcasmo, con veneno. Y apenas las palabras salen de tu boca ya te arrepientes. Pero es tarde. Ya lo dijiste, ya lo hiciste y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. O recibes una noticia que te genera ansiedad y en segundos tu mente está en espiral, catastrofizando, imaginando lo peor y tu cuerpo sigue. Corazón acelerado, respiración cortada, tensión en el pecho. Y estás completamente atrapado en esa emoción, sin poder salir, sin poder pensar, simplemente siendo arrastrado. O sientes un impulso. Comprar algo que no necesitas, comer cuando no tienes hambre, revisar tu teléfono por 100ª vez, decir sí cuando quieres decir no, y lo haces, automáticamente, sin ni siquiera cuestionarlo realmente, como si fueras un robot programado respondiendo a comandos invisibles. Y después, cuando todo pasa, cuando la emoción finalmente se calma, te preguntas ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no pude simplemente parar? Y la respuesta que te das es que no pude controlarme. La emoción fue demasiado fuerte. El impulso fue más grande que yo. No tuve opción. Pero aquí está lo que no te dicen. Sí tuviste opción. Hay un momento, una fracción de segundo, entre lo que sientes y lo que haces. Entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese momento, técnicamente puedes elegir. Pero nunca te enseñaron a acceder a él, nunca te mostraron que existe, nunca desarrollaste la habilidad de habitarlo. Entonces, vives como esclavo, no de otras personas necesariamente, sino de tus propias emociones, de tus propios impulsos, de tus propias reacciones automáticas. Y la ironía brutal es que te sientes libre. Técnicamente, nadie te controla, pero internamente eres prisionero de cada emoción que surge, de cada impulso que te toca, de cada estímulo que encuentras. La cultura moderna intensifica esto. Te bombardea con estímulos diseñados para provocar reacción, noticias alarmantes, redes sociales adictivas, publicidad manipuladora, todo calculado para asaltar tu capacidad de elegir y generar respuesta automática. Compra, cliquea, indigna, comparte, reacciona, reacciona, reacciona. Y vives en constante reactividad, como pelota de pinball rebotando de un estímulo al siguiente, sin nunca detenerte, sin nunca elegir conscientemente, simplemente siendo empujado por fuerzas externas e internas que parecen más grandes que tú. Y lo más devastador es que piensas que así es ser humano, que las emociones son incontrolables, que los impulsos son irresistibles, que tu temperamento es tu destino, y te resignas. Así soy yo, explosivo, ansioso, impulsivo, no puedo cambiarlo. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. Hay una diferencia radical entre sentir una emoción y ser arrastrado por ella, entre experimentar un impulso y obedecerlo automáticamente, entre tener un temperamento y ser esclavo de él, y esa diferencia se encuentra en un espacio, un momento, una brecha que existe entre lo que experimentas y cómo respondes. La mayoría de las personas nunca accede a ese espacio. Vive toda su vida sin saber que existe, reaccionando automáticamente, siendo arrastrada, pero hay personas que lo descubrieron, que aprendieron a habitar ese espacio, que desarrollaron la capacidad de sentir intensamente
sin ser controlados por lo que sienten, de experimentar impulsos sin obedecerlos automáticamente, de tener emociones sin ser esclavos de ellas. Y la más poderosa de estas personas, el que enseñó esta técnica con más claridad, fue un hombre que conocía la esclavitud íntimamente, porque nació literalmente esclavo. No tenía libertad externa, no podía elegir casi nada de su vida, pero descubrió una libertad interna que nadie podía quitarle. Una libertad que existe en ese espacio entre lo que experimentas y cómo respondes. Su nombre era Epicteto, y lo que enseñó sobre cómo acceder a ese espacio, cómo habitarlo, cómo usarlo para dejar de ser esclavo de tus emociones, es probablemente la herramienta más práctica y más transformadora que aprenderás en tu vida. Epicteto nació alrededor del año 50 DC en Hierápolis, Frigia. Nació esclavo, no por deudas, no por crimen, simplemente nació en esa condición, era propiedad, un objeto, sin derechos, sin control sobre su vida, ni siquiera sobre su cuerpo. Fue traído a Roma, comprado por Epafrodito, un secretario del emperador Nerón. Y ahí, en esa casa, experimentó lo que significa no tener libertad, no poder elegir dónde vivir, qué hacer, con quién estar. Todo decidido por otro. Y, según las fuentes, fue torturado. Su amo le rompió una pierna. Algunos dicen que fue castigo, otros que fue crueldad casual, pero Epicteto incluso en ese momento demostró algo extraordinario. Según la historia, mientras su amo le torcía la pierna, Epicteto simplemente dijo: "La vas a romper". Y cuando la rompió, añadió con calma: "Te dije que la ibas a romper". No súplica, no gritos, no odio, simplemente observación serena, porque había descubierto algo. Había descubierto que aunque su amo controlaba su cuerpo, no controlaba su mente, no controlaba su respuesta interna, no controlaba ese espacio entre lo que le hacían y cómo elegía relacionarse con ello. Y esa pierna nunca sanó completamente. Caminó con cojera el resto de su vida, pero esa lesión física no lo esclavizó internamente, porque había encontrado una libertad que trascendía el cuerpo, una libertad que existía en su capacidad de elegir su respuesta, su interpretación, su relación con lo que experimentaba. Eventualmente fue liberado. No sabemos exactamente cómo, pero una vez libre no buscó riqueza, no buscó venganza, no buscó poder. Buscó enseñar. Abrió una escuela filosófica. Y ahí enseñó lo que había descubierto en la esclavitud, que la verdadera libertad es interna, y que nadie puede esclavizarte internamente a menos que tú lo permitas. Y sus estudiantes no eran principalmente esclavos, eran hombres libres, algunos ricos, algunos poderosos, y venían a aprender de este ex esclavo cojo, porque él tenía algo que ellos no tenían, tenía libertad interior, tenía control sobre su mente, tenía acceso a ese espacio entre estímulo y respuesta. Y ellos, con toda su libertad externa, eran esclavos internos, de sus emociones, de sus impulsos, de sus reacciones automáticas. Epicteto no escribió nada, como Sócrates, pero su estudiante Arriano tomó notas de sus enseñanzas, y esas notas se convirtieron en 2 textos, el Enquiridión Manual y las Disertaciones. Y en esos textos, Epicteto enseña algo radical. Enseña que hay 2 categorías en la vida: lo que controlas y lo que no controlas. Y que la libertad viene de enfocar toda tu energía en lo primero y soltar completamente lo segundo. Pero lo más poderoso que enseña es cómo hacer eso, no como teoría abstracta, como técnica práctica. Y la técnica es simple, tan simple que puedes aprenderla ahora, pero tan profunda que puede transformar completamente tu experiencia de vida. Y se basa en reconocer ese espacio, ese momento, esa brecha entre lo que experimentas y cómo respondes. Epicteto lo llamaba la impresión y el asentimiento. Algo sucede. Recibes una impresión, una sensación, una emoción, y automáticamente, casi instantáneamente,
tu mente genera una interpretación, una historia sobre lo que significa. Y si no intervienes, das asentimiento automático a esa interpretación y actúas desde ella. Pero, decía Epicteto, puedes intervenir, puedes pausar, puedes crear espacio, puedes observar la impresión sin dar asentimiento automático. Y en ese espacio puedes elegir. Y eso, decía, es libertad real. No la capacidad de hacer lo que quieras externamente, sino la capacidad de elegir tu respuesta internamente. Y nadie puede quitarte eso, a menos que tú lo entregues por no saber que existe. La técnica de Epicteto tiene pasos específicos, y entenderlos puede cambiar tu vida completamente, porque por primera vez tendrás una herramienta real para cuando sientas que estás a punto de ser arrastrado. Paso 1. Reconocer la impresión. Algo sucede. Alguien te critica. Recibes malas noticias. Sientes un impulso. Y surge una impresión interna. Ira, ansiedad, deseo, miedo. El primer paso es simplemente reconocerla. Estoy sintiendo ira. Estoy experimentando ansiedad. Estoy teniendo este impulso. No juicios. No represión. Simplemente reconocimiento. La mayoría de las personas nunca hace ni siquiera este paso. La emoción surge y son inmediatamente arrastradas. No hay momento de reconocimiento, simplemente reacción automática. Pero tú puedes pausar un segundo y nombrar lo que está pasando internamente. Ira. Interesante. Ese simple acto de nombrarlo ya crea distancia, ya accedes al espacio. Paso 2. Observar sin asentir. Aquí viene lo poderoso. La emoción está ahí, la sensación está ahí, pero no le das asentimiento automático. No te identificas con ella, no te conviertes en ella. En lugar de estoy furioso, observas, hay furia aquí. En lugar de estoy ansioso, observas, hay ansiedad aquí. Parece sutil, pero cambia todo, porque ahora no eres la emoción, eres el observador de la emoción. Y el observador tiene libertad. Puede elegir, puede decidir cómo responder. Epicteto usaba una metáfora poderosa. Decía, imagina que las impresiones son como personas que tocan a tu puerta. Puedes abrirles, puedes dejarlas entrar, puedes darles asiento en tu sala, o puedes reconocer que tocaron, observarlas a través de la ventana y decidir si las dejas entrar o no. La mayoría de las personas abre automáticamente. Cada impresión que toca entra, se sienta, se queda. Toma control de la casa, pero tú puedes observar. Ahí está la ira tocando. Interesante. ¿La dejo entrar o simplemente la observo desde aquí? Paso 3. Cuestionar la interpretación. Ahora que hay espacio, puedes cuestionar. La emoción viene con una historia, una interpretación automática. Me criticó. Eso significa que me odia. Esto salió mal. Mi vida está arruinada. Siento este impulso, debo obedecerlo. Pero esas interpretaciones no son hechos, son historias. Y puedes cuestionarlas. ¿Es verdad que me odia? ¿O simplemente estaba frustrado? ¿Mi vida realmente está arruinada? ¿O estoy catastrofizando? ¿Realmente debo obedecer este impulso? ¿O es solo una sensación pasajera? Epicteto decía, no son las cosas las que te perturban, sino tus juicios sobre las cosas. El evento es neutral. Tu interpretación le da significado. Y esa interpretación está bajo tu control. Entonces, en ese espacio puedes elegir una interpretación diferente, más útil, más verdadera, más alineada con quien quieres ser. Paso 4. Elegir tu respuesta. Ahora que has reconocido la impresión, observado sin asentir automáticamente y cuestionado la interpretación, puedes elegir conscientemente cómo responder. No reacción automática, respuesta elegida. Y esa respuesta puede ser completamente diferente de tu patrón habitual. Usualmente respondes con ira. Esta vez puedes elegir calma. Usualmente te hundes en ansiedad. Esta vez puedes elegir acción. Usualmente obedeces el impulso. Esta vez puedes elegir esperar. Y aquí está lo que Epicteto entendía profundamente.
no estás reprimiendo la emoción, no estás negándola. La sentiste completamente en el paso 1, la observaste en el paso 2, la cuestionaste en el paso 3. Y ahora, habiendo hecho todo eso, eliges conscientemente cómo responder. Eso no es represión, es libertad. Es el ejercicio consciente de tu capacidad de elegir. Y esa capacidad es lo único que realmente posees, lo único que nadie puede quitarte. La técnica completa toma segundos. Parece que lleva mucho tiempo cuando la explico, pero en la práctica todo esto puede suceder en 2 o 3 segundos. No necesitas una hora de meditación, necesitas un momento de pausa consciente. Impulso surge. Reconoces. Ira. Observa sin asentir. Hay ira aquí. Cuestionas. ¿Es verdad mi interpretación? Eliges tu respuesta. Y en esos segundos, en ese espacio que creaste, ejerces tu libertad real. Ya no eres esclavo de la emoción. Ya no eres arrastrado por el impulso. Eres el que elige. Y eso cambia todo. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en tu vida real? Porque una cosa es entender la técnica, teóricamente, y otra muy distinta es usarla cuando estás en medio de ira real, ansiedad real, impulsos reales que te están dominando. En medio de la ira, alguien dice algo que te enfurece y sientes esa ola levantándose, ese calor, esa energía que quiere salir como explosión. Y normalmente simplemente explotas, dices cosas hirientes, haces cosas de las que te arrepientes, pero ahora tienes la técnica. Entonces pausas un segundo, reconoces, ira, la siento, está aquí. Ya eso crea espacio, ya no eres la ira, eres el que nota la ira, y desde ahí puedes observar, hay mucha energía en mi cuerpo ahora, mi mente quiere atacar, quiere herir de vuelta, y puedes cuestionar, ¿realmente necesito atacar? ¿Eso mejorará la situación? ¿O simplemente me dará satisfacción momentánea seguida de arrepentimiento? Y luego puedes elegir, voy a sentir esta ira completamente, pero voy a responder con calma, voy a expresar mi desacuerdo sin atacar, voy a mantener mi dignidad, y haces eso, no porque reprimas, sino porque elegiste, y después, cuando la ira pasa, no tienes arrepentimiento, porque actuaste conscientemente, desde tu libertad, no desde tu esclavitud emocional. En medio de la ansiedad, recibes noticia preocupante y tu mente inmediatamente empieza. Espiral de pensamientos catastróficos, peor escenario tras peor escenario, y tu cuerpo sigue. Corazón acelerado, respiración cortada, pánico creciente. Normalmente, simplemente te hundes. Te dejas arrastrar completamente. Pasas horas, tal vez días, en ese estado, sufriendo anticipadamente por cosas que probablemente no pasarán. Pero ahora tienes la técnica. Entonces, pausas. Reconoces. Ansiedad. La siento. Está aquí. Mi mente está en modo catástrofe. Y observas. Hay muchas sensaciones físicas. Hay muchos pensamientos rápidos. Mi cuerpo quiere entrar en pánico. Y cuestionas. ¿Es verdad todo lo que mi mente está diciendo? ¿O está catastrofizando? ¿Esto ya pasó o es futuro imaginario? Y eliges. Voy a sentir estas sensaciones, pero no voy a creer cada pensamiento. Voy a enfocarme en lo que puedo hacer ahora. Acción útil, no rumiación inútil. Y haces eso. Y aunque la ansiedad no desaparece inmediatamente, ya no te controla, porque accediste al espacio. Ejerciste tu libertad de elegir tu respuesta, en medio de impulsos destructivos. Sientes el impulso de comer cuando no tienes hambre, de comprar cuando no necesitas, de revisar tu teléfono cuando deberías trabajar, de decir sí cuando quieres decir no. Y normalmente, simplemente obedeces, automáticamente, sin ni siquiera cuestionarlo realmente. El impulso surge, tú actúas, como robot programado. Pero ahora tienes la técnica. Entonces, pausas, reconoces. Impulso, lo siento, quiere que haga esto ahora. Y observas. Mi cuerpo está pidiendo algo. Mi mente tiene esta urgencia. Pero no he actuado todavía. El impulso está aquí,
pero yo estoy aquí también, observando. Y cuestionas, ¿realmente necesito esto? ¿O es solo sensación pasajera? ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me aleja? Y eliges, voy a sentir este impulso completamente, voy a dejarlo estar, pero no voy a obedecerlo automáticamente. Voy a esperar y ver si realmente lo necesito o si pasa. Y esperas. Y muchas veces el impulso simplemente pasa, porque los impulsos son como olas. Suben, pican, bajan, pero solo si no los obedeces inmediatamente. Si pausas, si accedes al espacio, la práctica se fortalece con uso. Las primeras veces será difícil, la emoción será fuerte, el espacio será pequeño y tal vez falles, tal vez seas arrastrado de todos modos. Pero Epicteto decía que esto es entrenamiento, como fortalecer un músculo. Cada vez que intentas acceder al espacio, aunque falles, estás fortaleciendo tu capacidad. Y con el tiempo, el espacio se amplía, se vuelve más accesible y tu libertad crece. Siglos después de Epicteto, Marco Aurelio, el emperador de Roma, practicó exactamente esta técnica y la escribió en sus diarios privados. Puedes verlo entrenándose a sí mismo, recordándose, accediendo al espacio una y otra vez. Escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Está diciendo lo mismo que Epicteto. No controlas lo que sucede, pero controlas ese espacio entre lo que sucede y cómo respondes. Y ahí está tu poder real. Marco Aurelio enfrentaba presiones extremas, guerras, plagas, traiciones, decisiones que afectaban a millones. Y en medio de todo eso, practicaba la técnica. Puedes verlo en sus escritos. Cuando te levantes por la mañana, recuerda que encontrarás personas difíciles, ingratas, violentas. Pero ya sé que existen y no me sorprenderán, porque ya decidí cómo responderé. Está usando la técnica proactivamente. Está anticipando las impresiones que surgirán y ya está decidiendo que no les dará sentimiento automático, que accederá al espacio, que elegirá su respuesta. También escribió: si algo te perturba, no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella, y tienes el poder de eliminar ese juicio ahora. Esto es paso 3 de la técnica de Epicteto: cuestionar la interpretación, reconocer que no es el evento, sino tu juicio lo que te perturba, y que ese juicio está bajo tu control. Y escribió algo especialmente poderoso: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Aunque esta cita a veces se atribuye incorrectamente a Viktor Frankl, el concepto es profundamente estoico. Y Marco Aurelio lo vivió. Practicó acceder a ese espacio, una y otra vez, en las peores circunstancias imaginables. Y aquí viene lo fascinante. Marco Aurelio tenía todo el poder externo. Era emperador, podía ordenar ejecuciones, iniciar guerras, cambiar leyes, pero reconocía que sin ese espacio, sin esa libertad interior, todo ese poder externo era vacío. Podía controlar el imperio. Pero si no podía controlar sus respuestas, si era esclavo de sus emociones, entonces no era realmente libre. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier amenaza externa. Entonces entrenaba, constantemente. Escribía para recordarse, para practicar, para fortalecer su capacidad de acceder al espacio. Y cuando enfrentaba crisis, cuando sus emociones surgían intensamente, cuando sus impulsos lo empujaban, pausaba, reconocía, observaba, cuestionaba, elegía. No era perfecto, a veces fallaba, a veces era arrastrado, pero regresaba a la práctica, una y otra vez, porque sabía que ahí estaba su libertad real. Y ambos filósofos, el esclavo y el emperador, te dicen lo mismo. La libertad no es externa, es interna, y vive en ese espacio entre lo que experimentas y cómo respondes. Y puedes acceder a ese espacio, puedes habitarlo, puedes usarlo para dejar de ser esclavo de tus emociones, no eliminándolas, sino eligiendo conscientemente cómo te relacionas con ellas.
Y eso es poder real, libertad real, que nadie puede quitarte. Y ahora viene algo revelador. La neurociencia contemporánea ha estudiado exactamente este espacio y ha descubierto que Epicteto tenía razón, que ese momento entre estímulo y respuesta es real, es medible y puedes entrenarlo. Los estudios muestran que cuando un estímulo emocional te impacta, tu cerebro tiene dos caminos posibles. Uno es rápido y automático, del estímulo directo a la amígdala, que genera respuesta emocional inmediata. Este es el camino que usas cuando reaccionas automáticamente. El otro es más lento pero consciente, del estímulo a la corteza prefrontal, que puede evaluar, interpretar y elegir respuesta. Este es el camino que usas cuando accedes al espacio. Y lo fascinante es que puedes fortalecer este segundo camino. Cada vez que pausas, cada vez que creas espacio, estás fortaleciendo las conexiones neuronales que permiten respuesta consciente en lugar de reacción automática. Los estudios sobre mindfulness y regulación emocional muestran exactamente esto, que cuando entrenas tu capacidad de observar emociones sin ser arrastrado, estás literalmente cambiando tu cerebro. Estás fortaleciendo tu corteza prefrontal, estás ampliando tu capacidad de respuesta consciente. Y las personas que practican esto regularmente muestran menor reactividad emocional, no porque sientan menos, sino porque tienen mayor capacidad de elegir su respuesta. Tienen acceso más consistente al espacio. También hay investigación sobre lo que llaman descentramiento. Es la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin identificarte completamente con ellos. Hay ira aquí en lugar de estoy furioso. Y los estudios muestran que el descentramiento predice mejor salud mental, mejores relaciones y mayor bienestar. Porque las personas que pueden descentrarse no son arrastradas tan fácilmente. Tienen libertad interna. Esto es exactamente paso 2 de la técnica de Epicteto. Observar sin asentir. Y la ciencia confirma que funciona. Hay también estudios sobre lo que llaman reevaluación cognitiva. Es el proceso de cambiar tu interpretación de un evento para cambiar tu respuesta emocional. Esto es paso 3 de Epicteto, cuestionar la interpretación. Y los estudios muestran que las personas que usan reevaluación cognitiva regularmente tienen menores niveles de estrés, mejor regulación emocional y mayor satisfacción vital, porque no están atrapados en interpretaciones automáticas. Pueden elegir interpretaciones más útiles. Y finalmente, está la investigación sobre lo que llaman respuesta versus reacción. Reacción es automática, respuesta es elegida. Y los estudios muestran que la capacidad de responder en lugar de reaccionar se correlaciona con virtualmente todo aspecto positivo de salud mental y bienestar. La ciencia simplemente confirma lo que Epicteto enseñó. Ese espacio es real, es accesible, es entrenable. Y vivir desde ahí, en lugar de desde reacción automática, cambia fundamentalmente tu experiencia de vida. No porque elimines emociones, sino porque dejas de ser su esclavo y te conviertes en el que elige cómo se relaciona con ellas. Entonces, ¿cómo integras esto? ¿Cómo conviertes la técnica de Epicteto en práctica diaria que fortalece tu libertad interior? Primero, empieza con situaciones pequeñas. No intentes usar la técnica en tu peor crisis emocional inmediatamente. Empieza con irritaciones menores. Alguien te interrumpe en tráfico. Tu café está frío. Algo pequeño sale mal. Pausa. Reconoce. Observa. Cuestiona. Elige. Practica la secuencia completa en situaciones de bajo riesgo emocional, porque estás entrenando. Como levantar pesas, empiezas con peso ligero y gradualmente aumentas. Segundo, establece recordatorios. La técnica funciona, pero solo si la recuerdas usar. Y en el momento de emoción intensa, fácilmente olvidas que existe. Entonces, establece recordatorios. Una nota en tu teléfono que diga pausa. Un objeto en tu escritorio que te recuerde. Una alarma que suene 2 veces al día para practicar. Estos recordatorios externos te ayudan hasta que la práctica se vuelve interna, automática, parte de ti. Tercero, practica el reconocimiento fuera de crisis. Dedica tiempo diariamente, aunque sean 5 minutos,
a simplemente observar tus pensamientos y emociones, sin hacer nada con ellos. Simplemente notando, hay un pensamiento de preocupación. Interesante. Hay una sensación de tensión en el pecho. Interesante. Esta práctica de observación neutral fortalece tu capacidad de centramiento. Y cuando llega emoción intensa, ya tienes el músculo desarrollado. Cuarto, celebra pequeñas victorias. Cada vez que accedes al espacio, incluso si solo dura medio segundo, es victoria. Cada vez que pausas antes de reaccionar, estás progresando. No esperes perfección. No esperes nunca ser arrastrado. Incluso Epicteto era arrastrado a veces, pero regresaba a la práctica. Y tú puedes hacer lo mismo. Quinto, revisa después de reacciones. Cuando seas arrastrado, cuando reacciones automáticamente, no te juzgues. Después, cuando la emoción pase, revisa. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo surgió la emoción? ¿Hubo algún momento donde pudiste haber pausado? ¿Qué interpretación automática surgió? ¿Era la única posible? Esta revisión post facto te prepara para la próxima vez. Te muestra dónde está tu trabajo, dónde necesitas fortalecer. Sexto, combina con respiración. Cuando notes emoción intensa surgiendo, respira conscientemente, lento, profundo. 3 respiraciones antes de responder. Esto tiene doble efecto. Fisiológicamente calma tu sistema nervioso. Psicológicamente crea el espacio que necesitas, porque no puedes respirar conscientemente y reaccionar automáticamente simultáneamente. Y séptimo, encuentra tu comunidad. Busca otras personas que practiquen esto, que valoren libertad interior, que entrenen su capacidad de respuesta consciente, porque es práctica de vida. Y tener comunidad te sostiene, te recuerda, te inspira cuando olvidas. Y con el tiempo, algo fundamental cambia. No es que dejas de tener emociones intensas, es que dejas de ser su esclavo. Puedes sentir ira profunda y elegir calma. Puedes experimentar ansiedad intensa y elegir acción. Puedes tener impulsos fuertes y elegir esperar. No porque reprimes, sino porque has desarrollado tu capacidad de habitar ese espacio, ese momento entre estímulo y respuesta. Y desde ahí, desde esa libertad interior que nadie puede quitarte, eliges una y otra vez quién eres, cómo respondes, cómo vives, y eso es libertad real. La que Epicteto descubrió en cadenas literales, la que Marco Aurelio practicó en el trono, y la que está disponible para ti, ahora, en el próximo momento de emoción intensa, en el próximo impulso, en la próxima oportunidad de elegir. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste que has estado siendo esclavo de tus emociones, hay un siguiente paso. Porque desarrollar esta capacidad es el comienzo. El siguiente nivel es usarla para construir el carácter que realmente quieres tener, los hábitos que realmente quieres vivir, la persona que realmente quieres ser. En el próximo vídeo exploramos exactamente eso. Cómo los estoicos usaban esta libertad interior para construir virtud, para desarrollar carácter, para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Porque tener libertad sin dirección es poder sin propósito, y necesitas ambos. Te espero ahí, con la misma honestidad, la misma profundidad, porque este camino apenas comienza. Y cada momento que accedes al espacio entre estímulo y respuesta es un momento de verdadera libertad interior. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a dejar de ser esclavo de tus emociones, por elegir tu libertad interior.